Bueno, buenos días. Gracias al comité organizativo en primer lugar y a la dirección del Hospital ISATSE por invitarme a estas jornadas y gracias también a todos vosotros por asistir a ella. Bueno, yo os voy a hablar un poquito, sobre todo para aquellos que no conocéis todavía el Hospital de Día Polivalente, pues qué es nuestra unidad, qué es el Hospital de Día. Os voy a explicar qué tipos de hospitales de día existen, qué es una unidad de hospitalización de día. Luego pasaré a hablar un poquito sobre nuestra gestión de la unidad, nuestra organización, y en este apartado hablaré sobre todo de cuál es la circulación de los pacientes en nuestra unidad, cómo entra el paciente, cómo se le atiende y posteriormente cómo es dado de alta. Hablaré en tercer lugar sobre la estructura de nuestra unidad, de qué recursos humanos y de qué recursos materiales nos han dotado y por último una breve conclusión para terminar. Bueno, ¿qué es hospitalización de día? ¿Qué se entiende por hospitalización de día? Como veis en la diapositiva, hospitalización de día es la asistencia en el hospital durante unas horas. ¿Para qué? Pues para la realización de diagnósticos, para investigaciones clínicas o exploraciones múltiples o para la realización de tratamientos que no podrían llevarse a cabo en una consulta externa, pero que tampoco justificarían una estancia completa del paciente en el hospital. ¿Qué entendemos por unidad de hospitalización de día? Bueno, pues sería aquella unidad cuya actividad principal es la prestación de cuidados a pacientes atendidos mediante este tipo de modalidad asistencial, es decir, durante unas horas. Según los procedimientos que establezca la cartera de servicios de la unidad y el tipo de pacientes a los que estamos atendiendo, podemos hablar de dos tipos de hospitales de día o de unidad de hospitalización de día. Hablamos, por un lado, de hospital de día especializado, que sería el caso de los oncohematológicos, y luego tenemos nuestro caso, el hospital de día polivalente, que es un hospital de día médico-quirúrgico, es decir, atendemos a pacientes para tratamiento médico y a pacientes quirúrgicos. Pasando a la organización y la gestión, podemos volver a definir, según criterios organizativos y de gestión, de nuevo, una unidad de hospitalización de día como una organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinaria a procesos mediante hospitalización de día. Esta unidad lo que hace es que tiene una serie de requisitos funcionales, estructurales y organizativos de forma que va a garantizar las condiciones adecuadas de calidad y de eficiencia para realizar esta actividad. Del mismo modo, atendiendo a criterios organizativos y de gestión, podemos diferenciar otra vez las unidades de día en unidad de día especializada, que serían aquellas unidades en las que se atiende a un determinado conjunto de procesos, por ejemplo los oncohematológicos, o por ejemplo aquellos que se atienden a pacientes que tienen infección VIH-Sida, y luego tenemos las unidades de día polivalentes. ¿Cuáles son las polivalentes? Pues aquellas unidades que están dedicadas a realizar una serie de procedimientos generales, como pueden ser biopsias, como pueden ser extracciones analíticas, como pueden ser fármacos, infusión de fármacos intravenosos, es decir, lo que establezca su cartera de servicios a pacientes que tienen patologías variadas, que además están inmersos en diferentes procesos asistenciales y que además nos van a proceder desde distintos servicios médicos o quirúrgicos del hospital. En el caso de que accedan pacientes quirúrgicos, lo que vamos a realizar en nuestra unidad básicamente es una readaptación al medio. Esta es nuestra cartera de servicios. Como veis, bueno, comentaros que dentro de la actividad médica lo que más se realiza en nuestra unidad es la infusión de fármacos intravenosos. También realizamos transfusión de hemoderivados y, como veis, también tenemos quimioterápicos, pero solamente de forma muy puntual. ¿Por qué? Porque no somos un hospital de día oncológico. No tenemos campana para preparación de medicación oncológica. Entonces, ya os he dicho que son solamente casos muy puntuales. Tenemos solamente como quimioterápico la infusión de bolos de ciclofosfamida, que nos lo derivan actualmente el servicio de nefrología y el servicio de reumatología. Entonces es farmacia la que nos prepara el fármaco en su campana y nos lo proporciona. Nosotros ya tenemos las medidas adecuadas para la manipulación y el desecho del fármaco, pero no lo preparamos.
En cuanto a nuestro catálogo de procedimientos, comentaros que pues, se va ampliando cada vez más conforme los servicios nos van derivando pacientes para realizar diferentes procedimientos. Arriba veis los cuidaenlaces, los pre y los postquirúrgicos, veis estomatología, pero no solamente estomatología nos está derivando pacientes postoperados para que no se puedan ir a la casa, sino que hay muchísimos servicios que nos están mandando pacientes operados de vuelta para ser dados de alta, como por ejemplo otorrino, como por ejemplo traumatología, ginecología, urología, cirugía general y digestiva. Estamos hablando de muchos servicios. Veis también las actividades médicas más abajo, pues los servicios que nos derivan pacientes para tratamientos médicos, como por ejemplo dermatología, endocrino, medicina interna, patología digestiva, que quizás sea el servicio que más nos deriva pacientes para tratamiento médico, sobre todo ferroterapias intravenosas, neurología, neumología, reumatología, etc. Ya os he dicho que este catálogo de procedimientos se va ampliando conforme va pasando el tiempo. Vamos a la circulación de pacientes. ¿Cómo se efectúa la circulación de los pacientes dentro de nuestro hospital de día polivalente? Bueno, aquí hay 3 puntos clave. Si atendemos a los criterios organizativos y de gestión, que es de lo que estamos hablando, tenemos un punto clave. El primer punto es cómo se efectúa el acceso del paciente a nuestra unidad. En segundo lugar, cómo se realiza el tratamiento en nuestra unidad. Y por último, cómo se efectúa el alta del paciente. Vamos al primer punto, al acceso al hospital de día polivalente. Bueno, como veis, el acceso se realiza a través de una hoja de solicitud de atención en hospital de día polivalente. El médico responsable del paciente en los diferentes servicios clínicos del hospital es el que puede indicar la remisión del paciente a nuestra unidad sobre bases programadas o no programadas, es decir, de forma urgente, para que se atienda a ese paciente en el mismo día. Por ejemplo, también nos pueden derivar, muchos pacientes vienen a través de consultas externas derivados. Os enseño cuál es la hoja de solicitud de atención en hospital de día polivalente. Como veis, hay un espacio para colocar la etiqueta identificativa del paciente. Muy importante el servicio que nos remite al paciente, el procedimiento que se le va a efectuar, es decir, aquí el médico pues, nos puede poner, por ejemplo, infusión de inmunoglobulinas, 30 gramos. Si es de manera urgente, es decir, ya en el mismo día, o si es de forma programada, entonces nos indicará cuándo quiere que le infundamos, en este caso, las inmunoglobulinas. Pues una vez cada 2 meses o una vez cada 15 días, los 30 gramos, fecha de solicitud y, muy importante también, el nombre y la firma del facultativo responsable. ¿Por qué? Porque en nuestra unidad no tenemos ningún médico ubicado en nuestra unidad. Si hay algún problema, tenemos que llamar al servicio correspondiente y si podemos dar con el facultativo que nos ha derivado ese paciente, pues mejor todavía. Si la cita es programada, es nuestro personal de hospital de día polivalente el encargado de realizar las citaciones informáticas en base a un listado de codificación de actividades. Este listado nos lo proporciona UZCA. Ahora lo vais a ver, os lo voy a mostrar un poquito. Y también en ocasiones los administrativos de los diferentes servicios son los que van a realizar estas citaciones informáticas una vez que se han puesto en contacto telefónico con nosotros. Por ejemplo, pacientes a los que se les va a instaurar, a poner un reservorio venoso de hematología, pues por ejemplo el administrativo del servicio nos llama y nos consulta para ver si puede realizar una citación a un sillón determinado o no se puede realizar en la fecha que le ha dicho el médico. Entonces consensuamos la citación del paciente. En nuestro caso también, al ser un hospital de día médico-quirúrgico, acceden los pacientes quirúrgicos con propuesta de intervención con ingreso por cuidaenlace. De estos pacientes, ya os lo he comentado antes, algunos volverán a hospital de día polivalente para ser posteriormente dados de alta a domicilio una vez que se han recuperado de su proceso y otros pasarán a ser ingresados en las distintas unidades clínicas del hospital. En ambos casos, es el administrativo de los diferentes servicios el que va a realizar la citación informática. Os enseño los listados que no se ven muy bien. Este es el listado de codificación de actividades médicas. Este es el que maneja nuestro personal. Nosotros, en base a estos listados de codificación, realizamos las citaciones informáticas del paciente que nos han derivado de los servicios médicos. Como veis, la primera letra es una M en todos ellos, eso significa que es una actividad médica.
Las 3 siguientes letras indican el servicio que nos está remitiendo o derivando el paciente para el tratamiento médico, y luego ya hay una codificación numérica que se ha asignado pues, según se iban aumentando las actividades. Este es el que utilizamos nosotros. Y este es el listado de codificación de la actividad quirúrgica. Este es el que utilizan los administrativos de los diferentes servicios para citar a los pacientes que una vez intervenidos van a volver a hospital de día polivalente para después de unas horas ser dados de alta a domicilio, si las condiciones del paciente así lo indican. Como veis, la primera letra es una Q, que significa que es un paciente quirúrgico, igual que antes. Las 3 siguientes letras son el servicio que nos está derivando el paciente, como veis, cirugía, traumatología, cirugía torácica, vascular, están todos los servicios prácticamente. Y luego hay la codificación numérica que equivalen, pues en este caso, a intervenciones quirúrgicas o a diagnósticos médicos quirúrgicos en este caso. ¿Cómo se efectúa? El segundo punto clave de la circulación de los pacientes es la atención. ¿Cómo se realiza la atención en nuestra unidad? Bueno, pues vamos a realizar los procedimientos que establece nuestra cartera de servicios, que ya la habéis visto con anterioridad, y también el proceso de recuperación del paciente, sobre todo el proceso de recuperación es en los pacientes quirúrgicos. También pueden acceder pacientes a los que se les haya realizado otro procedimiento en otras unidades, por ejemplo, pacientes que vienen de cirugía mayor ambulatoria y que completan en nuestra unidad el proceso de recuperación. Todos los procedimientos que se realizan en el hospital de día polivalente están protocolizados. Quería mencionaros también, dentro de la actividad médica, que ya os he comentado antes, lo que más realizamos es la infusión de fármacos intravenosos. Entonces quería comentaros que el servicio de farmacia nos ha proporcionado un tipo especial de formato a la hora de solicitar la medicación de uso restringido, que yo creo, no sé si me equivoco, Ángela, que solamente nosotros disponemos de ese tipo de formato. Creo que en el resto del hospital no se utiliza. Como veis también en la diapositiva, disponemos de una hoja diferente para cada medicación, tanto para fármacos biológicos, como podéis ver infliximab, tocilizumab, rituximab, como para otro tipo de fármacos que no son biológicos, pero que sí que son de uso restringido, por ejemplo el Ferinject, que es un hierro intravenoso de uso restringido. Os he puesto esta hoja, que es el formato que nos ha creado farmacia para la dispensación de este tipo de medicación de uso restringida. En este caso es el Ferinject, arriba se indica el fármaco, abajo, como veis, están los servicios subsidiarios de solicitar este tipo de ferroterapia intravenosa, pero aquí ya habría que ampliarlo porque nos está pidiendo también el servicio de medicina preventiva y de cardiología. También nos está solicitando mucho la ferroterapia intravenosa con Ferinject. Luego hay que poner una pegatina del paciente, identificativa del paciente, la dosis que hay que administrar y la fecha de administración y las unidades. Y como veis, van firmados por supervisor, médico solicitante y farmacéutico que nos entrega la medicación. Quería mostrarla porque creo que en ninguna otra unidad la están utilizando. El tercer punto clave de la circulación de los pacientes es el alta. Ya os he dicho que todos los procedimientos están protocolizados. La mayoría de los pacientes son dados de alta antes de las 10 de la noche. Generalmente el paciente es dado de alta a su domicilio y solamente un pequeño porcentaje de casos en los que es necesario prolongar los cuidados puede requerir un ingreso en una unidad de hospitalización convencional. ¿Cómo se realiza el ingreso? Pues se realiza llamando al médico y efectuando un ingreso directo en sala. Pasamos a la estructura de nuestra unidad. Bueno, nuestro hospital de día polivalente está compuesto, está en el pabellón C, en el materno-infantil, en la primera planta, y está compuesto por un total de 22 sillones y 3 camas. Del total de sillones, 9 estarían destinados o están codificados para tratamientos médicos, 11 para pacientes quirúrgicos y o técnicas diagnóstico-terapéuticas, y 2 sillones estarían destinados a urgencias. Las camas están dispuestas en una misma habitación, separada por cortinas. Se utilizarán para todos aquellos pacientes que, por los diversos motivos del procedimiento realizado, pues necesitan estar en decúbito, como por ejemplo paracentesis evacuadoras y diagnósticas, biopsias hepáticas, biopsias pulmonares, pacientes quirúrgicos posoperados que necesitan estar una serie de horas en decúbito, pues por ejemplo porque no tienen todavía la sensibilidad en miembros inferiores
no la tienen bien y antes de pasarlos a sede estación pues necesitan también pasar unas cuantas horas a cama. Comentaros que el hospital de día polivalente permanecerá abierto desde las 7 de la mañana a 10 de la noche. En cuanto a nuestros recursos humanos, estamos constituidos por un total de 6 enfermeras, 6 auxiliares y un sanitario, distribuidos en turnos de mañana, tarde, y tenemos un turno partido que es de 12 a 7, porque aquí tenemos picos de actividad y entonces lo que hacen tanto la enfermera y el auxiliar de este turno es reforzar el turno de la mañana y reforzar las primeras horas de la tarde. De ellos, comentaros que una enfermera y un auxiliar tienen un turno fijo de mañanas, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Son el personal que atienden a los pacientes quirúrgicos que han sido citados a nuestra unidad con propuesta de cuidaenlace. También comentaros que el sanitario tiene un turno especial que es de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, que después ya nos quedamos sin sanitario, ya no tenemos sanitario. En cuanto a nuestros recursos materiales, tenemos dos zonas muy diferenciadas en hospital de día. La zona exterior, que es una recepción, tenemos una sala de espera principal, unos aseos para el público, y luego tenemos la zona de circulación interna, que es donde se realiza la atención directa del paciente, que es la unidad de hospitalización de día propiamente dicha. Entonces, aquí tenemos una consulta, una sala de exploraciones. La consulta la utilizan todos aquellos médicos que previamente a la realización o al procedimiento médico necesitan realizar una exploración del paciente. Entonces el paciente lo entramos a la consulta, el médico lo explora y luego ya lo pasamos a un sillón para efectuar, o sillón o cama, para efectuar el tratamiento médico. Esta consulta la utilizan sobre todo los digestólogos y los neurólogos. Comentaros también que los lunes y los miércoles la utiliza el personal de enfermería, se convierte en la unidad de insuficiencia cardíaca el paciente pluripatológico y de edad avanzada. Y los jueves por la mañana también la utiliza el servicio de medicina preventiva, en donde pasa consulta a los pacientes que hay que volver a inmunizar. Son pacientes inmunodeprimidos que derivan sobre todo el servicio de patología digestiva y de reumatología. Estos pacientes después nos los pasan a nosotros, a enfermería, para que empecemos de nuevo con el calendario vacunal. Tétanos, hepatitis B, hepatitis A, etc. La sala de exploraciones. En la sala de exploraciones, como veis, tenemos un potro ginecológico, que como su nombre indica, pues es para explorar a las pacientes procedentes del servicio de ginecología. Por ejemplo, lo utilizamos mucho en los casos de pacientes operadas de suspensiones de vejiga para retirar los tapones vaginales, retirar sondas vesicales, etc. Y luego tenemos una camilla. La camilla la utilizamos especialmente o sobre todo para la colocación de los gripes, que son las agujas que se ponen en los reservorios venosos en pacientes que tienen nutriciones parenterales domiciliarias. Y es básicamente para que, bueno, también para alguna cura, pero ya son muy esporádicas. Después tenemos un aseo adaptado para pacientes, un vestuario de pacientes que es unisex, y dentro de ese vestuario de 2 cuartitos de baño también. Tenemos una zona o box de sillones donde están distribuidos los 22 sillones, una zona o box de camas donde están distribuidas las 3 camas. Después tenemos el control de enfermería, que está formado por el mostrador, la clínica, que básicamente la utilizamos para la preparación de fármacos, el almacén de material y lencería. Bueno, este almacén quedaría situado entre la recepción y la unidad de hospitalización. Y luego tenemos también un pequeño almacén de limpieza. Este es el mostrador y esta es nuestra clínica. Y ya por último, la zona administrativa de apoyos del personal estaría constituido por el vestuario del personal y los aseos, el despacho y una sala de estar y de reuniones. Ya para finalizar, comentaros que la hospitalización de día ha tenido un importante desarrollo en los últimos 25 años y esto se ha traducido en un incremento notable de la eficiencia con la que se atiende a estos pacientes, que con anterioridad tenían que ser ingresados en unidades de hospitalización convencional pues para realizar este tipo de tratamientos. Os voy a mostrar ya para finalizar, y no sé si se verá muy bien, sí, cuál ha sido nuestra actividad el mes pasado, este mes de abril del año 2013. Arriba están puestos todos los días del mes, a la izquierda están puestos todos los servicios que nos están derivando pacientes, veréis algunos que este mes no nos han derivado nada, y si veis abajo
abajo a la izquierda, hemos tenido un total de 1.419 pacientes, de los cuales 619 eran pacientes quirúrgicos que ingresaban en nuestra unidad con propuesta de cuidaenlace. 800, el resto, está formado por pacientes a los que se les realizaba cualquier tipo de actividad médica, procedimiento médico, y pacientes postoperados que en nuestra unidad seguían su proceso de recuperación y posteriormente eran dados de alta a domicilio. Y nada, con esto ya finalizo la exposición. Gracias por su atención.